vamos a empezar a hablar de las soluciones y sus concentraciones. No está de más entonces decirles que cada vez que yo voy a hablar de una solución, tengo que acordarme siempre que voy a hablar de dos cosas en particular. Un soluto y un solvente. Esas son las dos cosas que químicamente conforman a una solución. Estaremos entonces por decir nosotros que de ahora en adelante para esta clase el soluto lo vamos a denotar con la letra A y el solvente lo vamos a denotar con la letra B. Entonces, si yo me quiero referir a la solución, tendré que referirme a A y B ya mezcladas en un recipiente, que gráficamente sería algo así de la siguiente manera. Agrego una cantidad de A con sus características, agrego una cantidad de B también con cada una de sus características físicas o químicas, agito y eso me va a formar una solución. Ahora, la palabra concentración se refiere a la relación, que pudiese existir en cualquiera de las unidades que vamos a ver, a la relación que pudiese existir en cualquiera de las unidades que vamos a ver ahorita entre esas dos cantidades que le importan a una solución, es decir, entre A y B, cantidades que pueden ser referentes a masa o peso, a volumen o a masa y a volumen. Listo, iremos viendo cómo esas relaciones van tomando algún nombre y una de ellas que hemos visto en videos anteriores es la fracción molar. Entonces, como lo decía yo, cuando nos referimos químicamente a una relación, entonces nos referimos a una división, ¿listo? Y esa división o esa relación, en el caso de fracción molar, como lo decimos acá, va a expresar el número de moles de A, o sea, el número de moles del soluto o el número de moles del solvente, perdón, dividido el número de las moles totales. Pero el número de las moles totales entonces van a ser iguales a las moles de A más las moles de B. Las moles de A más las moles de B, es decir, las moles del soluto más las moles del solvente, van a ser iguales a las moles totales. Entonces, si yo quisiera hallar la fracción molar del soluto, simplemente tendría que ver las moles de A, acuérdense que A denota el soluto, sobre las moles de A, otra vez las moles del soluto más las moles del solvente. Lo mismo haría para hallar la fracción molar del solvente, pero en este caso, en la parte de arriba tendría que tener denotadas a las moles de ¿quién? Del solvente. ¿Listo? Hay algo muy químico o muy particular, por decirlo así, y es que cada vez que yo vaya a sumar las fracciones molares de A más B, cada vez que yo vaya a sumar fracciones, por eso se llaman fracciones, tendrán que darme igual a ¿cuánto? A 1. Entonces, si yo voy a sumar la fracción, que ustedes tienen que acordarse qué significa matemáticamente una fracción, entonces esa fracción que yo voy a sumar de lo que yo tengo de un soluto más lo que yo tengo de un solvente, que lo haya dividiendo en el caso del soluto, repito, las moles de A sobre las moles totales, y en el caso del solvente las moles de B sobre las moles totales, esa suma de esas dos fracciones, por definición, me tiene que dar igual a 1. ¿Por definición de qué? De lo que es una fracción. Entonces, yo quiero que enfaticemos un poco más en lo que es fracciones molares, porque lo vamos a
a seguir utilizando y entonces he decidido de dividir este tipo de videos en dos partes y en casi todos los videos nos vamos a seguir planteando las mismas preguntas que estoy exponiendo en este momento. Entonces, lo primero sería leer el problema, el punto cero, por decirlo así, sería leer el problema e ir extrayendo cada uno de los datos para ir respondiendo ese tipo de preguntas, que es lo que vamos a hacer eh, a continuación. Entonces, a continuación vamos a rayar el ejercicio en el tablero y vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas. Entonces, cuando estamos haciendo el análisis de las preguntas que nos tenemos que responder, que yo les voy a pedir siempre para mis ejercicios que por favor nos respondamos las preguntas. Acuérdense que la pregunta cero será leer el problema. Entonces ustedes ya tienen el problema ahí. Y lo que yo extraje del problema fue esto. 0.5 moles de glucosa, 10 moles de agua. Eso fue lo que yo extraje del problema. Eso sería pues el punto cero, por decirlo así. La temperatura y la presión no me sirven porque cuando yo analizo la fórmula de fracción molar, entonces en la fracción molar, por ahora, pues no está metida ni la temperatura, ni la presión. ¿Listo? Entonces, por eso no las utilicé. Después la pregunta número uno sería, ¿qué es lo que me están preguntando? Entonces me están preguntando por la fracción molar del soluto, es decir, la fracción molar de A, y la fracción molar del solvente, es decir, la fracción molar de B. La pregunta 2 sería, ¿cuál es el soluto? ¿Y cuál es el solvente? Entonces, miren que si me dicen que yo tengo agua, como me dice el problema que yo tengo agua, inmediatamente para mí el agua pasa a ser ¿quién? El solvente, es decir, B. Y el que me queda, que es la glucosa, que tiene fórmula C6H12O6, pues sería A. Acordémonos que A para nosotros denota ¿quién? El soluto, y B para nosotros, para nuestra clase, denota el solvente. Entonces, ¿cuál es el soluto? Ya lo tengo, la glucosa. ¿Cuál es el solvente? Ya lo tengo, el agua. Los tengo en las unidades que los necesito. ¿Cuáles son las unidades que los necesito? En mol. Entonces, los tengo en mol, ¿sí? Tengo el soluto y el solvente en mol. Si tengo las moles del soluto y el solvente, entonces yo puedo hallar las moles totales, que no son nada más que la suma entre el soluto y el solvente. Ahí acabo de responder la pregunta 4. La 5 sería proceder a aplicar la fórmula necesaria. Entonces, la fracción molar de A, es decir, del soluto, va a ser igual a las moles del soluto. Las tengo, sí, 0.5 sobre las moles totales. Las moles totales son las moles del soluto, mírenlas aquí, 0.5 más las moles del solvente, mírenlas aquí, 10. ¿Listo? Ahora, si yo quisiera hallar la fracción molar del solvente, tengo que colocar las moles de quién? Del solvente, que son ¿cuánto? 10. Estas son las moles del solvente sobre las moles del soluto. Miren que las moles del soluto son 0.5. Aquí las coloqué. Más las moles del solvente, que son ¿cuánto? 10. Cuando yo hago eso, esto me da aproximadamente 0.05 y esto me da
aproximadamente 0,95. Si yo sumase x de a, acuérdense, más x de b, eso tendría que darme aproximadamente o muy cerca igual a 1. Es decir, si yo sumase 0,05 más 0,95, eso tendría que darme aproximadamente igual a 1, que pues ustedes pueden comprobar que dio eso. Este tipo de problemas pues es relativamente fácil. ¿Listo?